A continuación abordaremos el tema tributario a cargo de Alexandra Arbeláez de la Oficina de Bogotá, Russell Bedford RBG. Alexandra es contadora pública, especialista en Derecho Tributario y Precios de Transferencia con diplomado en NIF. Socia del área de Impuestos y Precios de Transferencia de Russell Bedford RBG. Cuenta con más de 15 años de experiencia como auditora y consultora. Alexandra, adelante. Para abordar este tema, les quiero compartir en primer lugar una noticia muy positiva y tiene que ver con la confirmación que hizo el día de ayer el Director Nacional de Planeación, en donde confirmó que 150.000 familias han sido beneficiarias a la fecha de la devolución del IVA que había sido aprobada en la Ley de Crecimiento como medida para contrarrestar la injusticia que se presenta para las familias de menores ingresos al tener que pagar la misma tarifa que pagan las familias de mayores ingresos. La meta es llegar a 1 millón de familias a las cuales se les entregará la suma de 75.000 pesos de manera bimestral y lo que se espera es que el esquema funcione de manera permanente. Entonces, nos alegra mucho este avance, esperemos que se logren facilitar todos los medios para que se logre rápidamente la meta, que en principio 75.000 pesos pudiera sonar no una cifra muy representativa, pero para estas familias más vulnerables en esta época es de gran ayuda. Bien, en materia tributaria han surgido un buen número de normas, las cuales principalmente tienen que ver con cambios en el calendario tributario, otras medidas de tratamientos especiales, suspensión de términos y queremos también referirnos al tema de saldos a favor. En cuanto a ampliación de plazos, tenemos que, en primer lugar, los relacionados con el impuesto de renta y la declaración de activos en el exterior. Recordemos que activos en el exterior deben ser declarados por aquellos contribuyentes que tengan unos activos en el exterior por valor superior a aproximadamente 72 millones de pesos. De este modo, para los grandes contribuyentes, se ha contemplado que la presentación de su declaración de renta y el pago de la segunda cuota, recordemos que ellos ya habían pagado la primera cuota del impuesto de renta, se realiza en las fechas comprendidas entre el 21 de abril y el 5 de mayo. Y para los que no son grandes contribuyentes, la presentación de su declaración y el pago de la primera cuota tendrá que hacerse entre el 21 de abril y el 19 de mayo. Todo ello dependiendo del último dígito del NID de cada contribuyente. Asimismo, tenemos otro grupo importante o especial de contribuyentes que son los del sector de la aviación, sector turístico y actividades culturales, en donde se ha contemplado que para el impuesto de renta podrán hacer el pago de la segunda cuota hasta el 31 de julio y el pago de la tercera cuota hasta el 31 de agosto. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque en efecto la ampliación se está presentando para el pago de estas cuotas, más no de la presentación de la declaración que debe hacerse en las fechas que previamente revisamos. Para aquellos que no son grandes contribuyentes, el pago de la primera cuota lo deberán realizar hasta el 31 de julio y la segunda cuota hasta el 31 de agosto. Y el pago del segundo bimestre o el primer cuatrimestre del IVA lo podrán realizar hasta el 30 de junio de 2020. Insisto, es facilidad para pago, más no para presentación de declaraciones. Al mismo tiempo, tenemos facilidades para la presentación para el pago, de las declaraciones o del impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo de acuerdo con la obligación que le aplique a cada sujeto. Esto está dirigido a los sectores, nuevamente, de aviación, turístico, actividades culturales y los expendios de comidas preparadas, expendio de bebidas alcohólicas para consumo en establecimiento y otras actividades turísticas. La facilidad consiste en que podrán pagar hasta el 30 de junio el valor del impuesto del segundo bimestre o del primer cuatrimestre del 2020. En materia de medios magnéticos también hemos sentido alivios y esto tanto en los medios magnéticos o la información exógena para efectos cambiarios y los tributarios a nivel nacional, de manera que para los medios cambiarios correspondientes al primer trimestre del 2020 se tendrá un plazo hasta el 29 de mayo
Y para los tributarios, los plazos se han ampliado en 15 días, distribuyéndolos entre grandes contribuyentes y personas jurídicas y naturales, donde los primeros podrán presentar esta información en las fechas comprendidas entre el 15 y 29 de mayo y las segundas del 1 de junio al 1 de julio, nuevamente dependiendo del último dígito del NIT de cada contribuyente. También se ha presentado una facilidad para aquellos contribuyentes del régimen tributario especial, en donde tienen hasta el 30 de junio para hacer la actualización de su página web y también realizar la reunión del órgano de dirección en donde se aprueban los excedentes. Tenemos el impuesto al patrimonio, en donde lo que surgió fue a partir del decreto 401, el establecimiento de las fechas de cumplimiento de esta obligación, quedando que se pagará en primer lugar una cuota del 50% en las fechas comprendidas entre el 12 y el 26 de mayo, y para la presentación de la declaración y pago del excedente del 50%, se tendrán unas fechas del 28 de septiembre al 9 de octubre. Recordemos que también tenemos otros vencimientos nacionales que hasta el momento no han presentado ninguna modificación en su calendario. Ellos son las declaraciones de retención en la fuente, las de IVA, porque si bien vimos previamente unas facilidades, ellas aplican respecto del pago, más no de la presentación y elaboración de la declaración. En cuanto a precios de transferencia, también resulta inmodificado el calendario y recordemos que esta es una obligación, un estudio que resulta complejo de elaborar y vale la pena que desde ya, en consideración a que no se han movido estas fechas, empecemos a desarrollarlo para poder cumplir oportunamente con esta obligación. Para aquellos que se van a acoger al impuesto de normalización, la fecha límite se mantiene en el 25 de septiembre. Les comentaba inicialmente que los cambios en el calendario tributario no han sido solamente a nivel nacional, también hemos tenido cambios a nivel territorial. Ello basado en la facultad que otorgó el gobierno mediante el decreto 461, a partir del cual hemos también observado un dinamismo importante con la expedición de normas por parte de los entes territoriales. De manera que en Bogotá tenemos ampliación o alivio en los plazos para presentar y pagar el impuesto de industria y comercio, también tenemos un alivio en fechas de medios magnéticos distritales y se amplían las fechas para poder pagar aprovechando el descuento en los impuestos predial y de vehículos. No me voy a detener en ellos por el tiempo, pero pues va a quedar aquí el material muy detallado en la presentación. También se destacan otros municipios en donde la tendencia ha sido en esencia ampliar los plazos para presentar las declaraciones anuales del impuesto de industria y comercio y para pagar también el impuesto predial. Aquí quedan también para su consulta. Les comentaba que han surgido también otras medidas y una bien importante tiene que ver con la calificación de bienes exentos a unos nuevos equipos médicos que son muy importantes en este momento para la atención de la emergencia por efecto del COVID-19. El tratamiento especial consiste en que cuando se realiza la importación o la venta en el territorio nacional de estos bienes, la calificación va a ser de exentos. Si por alguna razón en las declaraciones de IVA se presentan saldos a favor, estos no podrán ser solicitados en devolución. Deberá dicho saldo arrastrarse en las siguientes declaraciones y consumirse o imputarse hasta que se agote totalmente. La permanencia de esta norma o este tratamiento especial es durante el tiempo que permanezca el estado de excepción. Asimismo, es importante resaltar que de este listado pueden haber algunos bienes que ya tienen la calificación de excluidos. En ese caso, mantienen dicho tratamiento y no se tratarán como bienes exentos. Para efectos de que proceda el tratamiento de exento, es importante también observar el estricto cumplimiento de unos requisitos que tienen que ver
con incluir en la factura la descripción de que son bienes exentos del decreto 417 del 2020. Esto es muy importante cumplirlos porque pueden parecer en principio requisitos de forma, pero seguramente en el futuro las fiscalizaciones de la autoridad tributaria van a ir enfocadas a verificar que efectivamente en las facturas se hayan incluido este tipo de formalidades. Para la importación, la importación y venta también de este tipo de productos que van a tratarse como exentos, van a ser aquellos que se realicen únicamente durante la vigencia de la emergencia. Si se hace la importación o la venta con posterioridad a esta situación, pues ya se perderá el tratamiento de exento. Asimismo, se deberán rendir unos informes tanto de ventas como de bienes importados. Por otra parte, tenemos una novedad bien importante que tiene que ver con la suspensión de términos. En principio, esta suspensión de términos aplica para procesos relacionados con determinación de tributos, tanto en materia tributaria, cambiaria y aduanera. También términos en los cuales o afecta los términos para los procesos de recursos de reconsideración, para emitir o contestar requerimientos especiales. Entonces, vemos que esta suspensión de términos aplica en doble vía, beneficiando tanto a los funcionarios de la DIAN en donde pues efectivamente no les están corriendo los términos para atender determinadas obligaciones o emitir ciertas actuaciones, y también de cara al contribuyente, en donde puede estar tranquilo de que, porque durante la época en que está decretada esta suspensión de términos, pues no estarán o quedarán interrumpidos estos términos, los cuales se reactivarán el día siguiente en donde se termine con la emergencia. Una norma muy reciente que quise también compartir con ustedes tiene que ver con la resolución 385, que de la misma manera está suspendiendo los términos en los procesos administrativos de determinación de sanciones, de discusiones relacionados con las contribuciones por las que vela esta entidad. Entonces, pues puede ser también de gran alivio para muchos contribuyentes y sujetos de todos estos procesos. Es importante aprovechar al máximo estos tiempos porque, pues como lo comentaba previamente, una vez se levante la medida, empiezan inmediatamente a contar los términos. Bien. Inicialmente teníamos contemplado dentro de dicha suspensión, la primera, la emitida por la DIAN en materia de impuestos, tributos aduaneros y obligaciones cambiarias, también todo lo relacionado con los procesos de solicitud de devolución o compensación de saldos a favor. Una situación que ha sido superada con la emisión de la resolución 30 de la DIAN de días pasados, en donde puntualmente se aclaró que los procesos de devolución y de compensación no serán o se reanudan, de manera que puedan los contribuyentes en este momento acudir a esta opción para fondear sus compañías. Recordemos que esos son recursos propios de los contribuyentes, es una excelente oportunidad de fondear a las compañías y es un absurdo que estuviéramos ante una situación de suspensión o de imposibilidad de solicitar estos saldos a favor. De manera que en este punto es muy importante ser conscientes de que es una oportunidad para el contribuyente y es necesario empezar a tramitar, a reunir toda la documentación necesaria que requiere el proceso de solicitud de devolución de saldos a favor, porque pues ya tenemos la confirmación de la DIAN de que podemos avanzar en este sentido a través de los servicios electrónicos de la DIAN. Asimismo, es importante tener en cuenta que esta suspensión de términos no me va a afectar el cumplimiento de obligaciones tributarias en donde ya están claramente definidos los calendarios
Y un aspecto bien importante es que durante esta época no correrán los términos de caducidad, de prescripción o de firmeza de las declaraciones. Bien, esto era en principio lo que quería compartirles en materia tributaria y quiero cerrar con una frase de una máxima de John F. Kennedy, que en su momento de posesión planteó que no esperemos o no nos preguntemos qué puede hacer el país por nosotros, sino por el contrario, pensemos qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Y aunque sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles, es una época de reinventarnos y de pensar cómo desde el sector de emprendedores podemos contribuir con el desarrollo y con evitar que se frene la economía, y por el contrario son muchos los aportes que podemos hacer. Desde aquí estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Veo acá unas preguntas del área tributaria, Alexandra, y dice lo siguiente, dice, ¿cómo los entes de control como la DIAN, Secretaría de Hacienda, Supersociedades, entre otros, actuarán si la empresa tiene un requerimiento que implique actos administrativos? Pues en principio, como lo mencioné, estamos frente a una suspensión de términos inicialmente en virtud de la resolución 22 de la DIAN y también otros actos, otras normas de los territorios, de las entidades territoriales. Esta resolución de la DIAN ha sido modificada en sus plazos mediante la resolución 30, de manera que dura hasta que dure la emergencia. Y el escenario en el que nos encontramos es que si estábamos pendientes de la respuesta de un acto administrativo, de un requerimiento especial.